Primero que nada, hay que saber que las computadoras se dividen en dos partes muy bien diferenciadas, que son el hardware y el software. Mientras que el hardware son todas aquellas partes tangibles que podemos tocar, el software, por el contrario, son todas aquellas que no podemos tocar. Es decir, nosotros podemos tocar el monitor, el teclado, el CPU, etc., pero no el sistema operativo o los programas. Pero podemos interactuar con ellos gracias al teclado, al ratón y visualizarlos con los monitores. En resumen, con el hardware podemos interactuar con el software. Hay que saber que el hardware no trabaja solo y el software también. Tanto el hardware y el software dependen mutuamente para trabajar. Por sí solos no hacen nada. Hablemos primero del hardware, ya que es el soporte del software y como tal hay que respetarlo. Primero está el CPU, el gabinete o torre como muchas personas lo digan. Este componente es uno de los más importantes, ya que protege todos los componentes más sensibles. Proviene de puertos de entrada y salida de datos, así como facilita el flujo de aire para la refrigeración. Uno de los componentes más grandes e importantes, y desde mi punto de vista problemático, ya que gran parte de problemas y fallas se originan aquí, y por eso es necesario darle un mantenimiento de vez en cuando. Sobre todo limpiar el polvo, ya que este es un cáncer para las computadoras. Obstaculizan el flujo de aire, concentran el calor, impiden el paso de electricidad entre componentes internos, etc. ¿Por qué digo cáncer? Porque se acumula y crece con el pasar del tiempo y acortan la vida de los componentes debido al calor que acumulan. Pasemos al monitor. Es un periférico de salida que nos permite ver lo que nosotros hacemos. Muestra imágenes actualizándose en una tasa de entre 60 y 250 Hz. Los más nuevos y avanzados tienen más Hz. Nosotros usamos entre 60 y 85 Hz. Lo encontramos en diferentes presentaciones y relaciones de aspecto. Antes lo encontramos con una relación de aspecto 4.3 con 85 Hz y CRT o con pantalla de vidrio vacío. Tenían una membrana de fósforo y su imagen se manchaba cuando se mostraba prolongadamente una pose en pantalla. Fueron desplazados por los monitores LCD o de cristal líquido y venían con una relación de aspecto 4.3 a 75 Hz. Los monitores, al trabajar a tan rápidas velocidades de actualización, tienden a calentarse también, aunque estos tienden a soportar mejor el calor, debido a sus componentes menos delicados y a la liberación del calor. Ellos muestran una imagen tras otra y otra en un segundo. 60 Hz quieren decir que en un segundo ya nos mostró 60 imágenes. 75 Hz nos dicen que ya nos mostró 75 imágenes por segundo. Aunque los monitores tienen muchas características interesantes, las que les acabo de nombrar son una de las más importantes. Cuando hablamos de relación de aspecto nos referimos a 4.3, que son monitores cuadrados, y a 16.9 rectangulares, más comunes entre laptops, mini laptops, tablets y celulares. Aunque con los monitores ya podemos ver lo que hacemos, aún seguimos sin poder hacer nada. Aquí entran los periféricos de entrada. Antiguamente los ratones eran mecánicos, tenían una esfera que era imprecisa y se ensuciaba. Ahora, con la evolución tecnológica, los ratones son ópticos y con alto DPI. ¿Qué son los DPI? Entre más DPI es más preciso. Pero cuando hablamos de teclados, estos no eran periféricos, eran integrados a la máquina. No fueron periféricos hasta los 80 o 90, cuando empezaron a fabricar los gabinetes o torres por separado. Hay que recordar que antes venía todo junto, y pantalla, CPU, torre y teclado, el ratón no existía. Pero debido a los altos costos de fabricación, probablemente altos, o a la facilidad de separar todo, se optó por colocar todo por separado del CPU. Los ratones vienen en una gran cantidad de formas, colores y tamaños. En el pasado venían de un puerto serial y ahora vienen PC2 que están siendo reemplazados con puertos USB. Las laptops traen touchpad con dos botones.
Algunas vienen con scroll o rueda. Los teclados pueden traer membrana, o sea, dos capas plásticas que al hacer contacto terminan el circuito y envían la señal al botón presionado. Ahora, los teclados mecánicos tienen un botón físico en una placa PCB completa. Al ser presionado, terminan el circuito enviando la señal del botón presionado. Aunque funcionan igual, los teclados de membrana tienden a ser más imprecisos que los teclados mecánicos. Estos teclados mecánicos tienen un costo elevado, por eso por lo general los compran personas que juegan en línea, pero para un uso en la oficina no es tan necesaria la precisión o la velocidad. Todo depende de las necesidades. En el interior del CPU podemos encontrar muchos componentes que son indispensables y son responsables del funcionamiento de la computadora, como son la tarjeta madre, los discos duros, el procesador, fuente de poder, etc. Cuando hablamos de los componentes internos de la computadora, nos referimos a la tarjeta madre, los discos duros, RAM, etc., que son componentes que algunas veces toca una persona cuando el equipo está encendido y en funcionamiento. Una persona normal no tiene la necesidad de tocar o reemplazar estos componentes a menos que se hayan dañado o se quieran reemplazar por unos más potentes. Pero un técnico debe saber exactamente todo lo que está allí dentro, sobre todo porque una persona normal que no tenga conocimiento sobre computadoras puede confundir una tarjeta RAM con el procesador. Han existido casos peores. Una vez una señora llegó hasta la casa de un técnico con lo que ella pensaba era el CPU, a lo que el técnico responde: este no es el CPU, es una impresora. Por eso es recomendable que el mantenimiento y la reparación de los equipos lo haga alguien experimentado y que sepa lo que está haciendo. Esto porque se pueden dañar los componentes internos o haber una descarga eléctrica y causar daños al CPU o a la persona en sí. Para no desviarnos del tema, primero hablemos de la tarjeta madre. La tarjeta madre o placa base es donde se alojan todos los microchips, filtros y demás componentes que hacen que trabaje una computadora. Es de suma importancia que ésta trabaje limpia y sin polvo, por lo que dije anteriormente. Y como aloja el procesador, la RAM y tarjetas de expansión y todos trabajan a grandes velocidades, es natural que se caliente. Por eso, por ejemplo, los procesadores más rápidos de la actualidad son capaces de llegar a los 6.30 GHz y tienen alrededor de 16 núcleos físicos. La tarjeta madre tiene el conector de la fuente de poder y que usa y distribuye la electricidad a todos los componentes que están directamente conectados a ella. Por cuestiones prácticas iremos mostrando más características de las tarjetas madre sobre la marcha, ya que muchos componentes han cambiado junto con las tarjetas madre. Los procesadores son el centro de todos los cálculos matemáticos y lógicos de la computadora. Verifica todos los chips, la RAM, los periféricos, etc. y todo pasa por allí. Ellos también trabajan por ciclos en gigahertz y tienen núcleos que los ayudan a procesar más rápido y mejor la información. Aquí tenemos dos procesadores que son muy diferentes pero hacen el mismo trabajo. Estos son Intel y AMD. Ambos se conectan en sockets, Intel con su socket y AMD con los de ellos. Ahora, vamos al almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de RAM y de ROM. La RAM o Random Access Memory es una memoria de acceso aleatorio al que recurren los programas al ser ejecutados, mientras que la ROM o Random Only Memory es donde se almacenan los programas mientras no se están ejecutando. Aquí tenemos la RAM, que va desde los 52 megabytes de las primeras computadoras hasta los 128 de RAM más actuales. Con la ROM tenemos los HDD y los SSD. Los HDD o discos mecánicos de siempre van desde los 2 GB de almacenamiento, los más viejos, hasta los 15 TB. Y los SSD más nuevos entre los 128 GB de almacenamiento hasta los 2 TB. Antes eran conectados
por una por IDE y ahora por un puerto SATA. Cuando hablamos de HDD o discos mecánicos, nos referimos a que eran discos de hierro que iban girando y tenían un brazo que leía y escribía. Con los nuevos discos sólidos no pasa esto. Es como una memoria de silicio que no tiene nada mecánico. Son más rápidos, pero son más costosos y tienen menos almacenamiento. Los puertos de expansión. Estos se encargan de ampliar las capacidades específicas de la computadora. Hay tarjetas gráficas, de sonido, de red, entre otras. Por ejemplo, esta es una tarjeta gráfica. Se encarga de aumentar las capacidades gráficas de la computadora. Por ejemplo, para juegos, para productividad, para edición de imagen, etc. Ya he dicho que el software son aquellas partes que no podemos tocar. También lo podemos clasificar en niveles, desde el software de bajo nivel, menos exigente con el hardware, hasta el de más alto nivel que puede poner en riesgo algunas computadoras. Con esto quiero decir que son muy exigentes, no que son malos. Cuando hablamos de la BIOS, hablamos del puente entre el hardware y el software. Este se ejecuta en la tarjeta madre, casi independientemente de la RAM. Verifica la entrada y salida del hardware y la traduce al software. Cambia parámetros que el sistema operativo no puede y administra el orden de encendido, muy importante a la hora de cambiar el sistema operativo. El sistema operativo se encarga del soporte de las aplicaciones, administra el hardware, pero no muy al nivel de la BIOS y provee de interfaz de usuario. La estabilidad del sistema depende del sistema en sí, del hardware donde lo ejecuta y las aplicaciones que se usan. Los sistemas operativos Windows usan drivers especializados para adaptarse mejor al hardware y aumentar la estabilidad general. Por último, pero no menos importante, están los programas. De ellos dependen que toda la computadora y sus periféricos no sean un montón de artefactos inútiles. Los programas los hay variados y diferentes y con exigencias hacia el hardware y el software diferentes. Los programas de edición de video requieren de gran capacidad gráfica y de procesador. Los programas de edición de audio dependen de una buena tarjeta de audio. Y los juegos más exigentes exigen de toda la potencia combinada: video, audio y procesador a la vez. Las hay menos exigentes como los procesadores de texto y navegadores web.